Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede una vez más de poder saludarnos, de poder expresarnos el cariño, el afecto, saber que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha dado una familia, nos ha dado un trabajo, el sustento, nos ha protegido también de esta pandemia, así que cada uno de nosotros podemos estar agradecidos y podemos expresarle al Señor la gratitud que hay en nuestros corazones y también poder agradecerle al Señor por tener su palabra en nuestro medio, que es la que nos guía, la que nos conduce, la que nos da la fuerza, la que nos renueva cada día, y que en este día pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y para todos aquellos visitas o personas que nos puedan escuchar. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50. Juan 12, versículo 44 al 50, y le damos lectura en el nombre del Señor. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, no lo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Que en esta mañana podamos, a través de esta palabra, podamos glorificar el nombre del Señor, podamos saber que a través de esta palabra cada uno de nosotros pudiéramos sentirnos privilegiados, poder saber que hemos sido personas que cuando no teníamos la esperanza de conocer al Señor, pudimos a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio del Señor, pudimos ser transformados. Y dice algo especial: los privilegios y honores de los que creen en el Señor. Por lo tanto, somos privilegiados, tenemos honores al creer que hay un Dios real y que hay un Dios que nos puede salvar y que nos ha salvado a cada uno de nosotros y que todavía puede seguir salvando vidas. Si hay almas que creen en Él, entonces tienen este gran privilegio y honores de creer en el Señor. Al creer en Jesucristo, somos puestos en relación íntima con el Padre. Para todo aquel que en este tiempo todavía no ha reconocido al Señor, sepa que si cree en Cristo, será puesto en una relación íntima con el Padre. El mismo Señor dice: el que cree en mí, no cree en mí, es decir, exclusivamente en mí, sino también en el que me envió, el Padre que envió al Señor Jesucristo. Entonces, al creer en el Señor, estamos creyendo también en el Padre que ha enviado al Señor a llevar el mensaje o a traer un mensaje de salvación en este tiempo todavía para todo aquel que no cree o no ha creído o no ha reconocido al Señor como su Señor y Salvador. Jesús dice: es el único camino hacia el Padre, no hay otro camino. Podemos encontrar entonces allí en este mismo Evangelio, en el versículo capítulo 14, que dice que Jesús es el camino hacia el Padre. Él es el puente entre el Padre y nosotros, y el puente entre nosotros y el Padre. Nadie puede traspasar o no puede dejar de pasar por este puente que es el Señor para tener una relación íntima con el Padre
y aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador. Porque en cuanto a hombre, es en todo semejante a nosotros. En cuanto a hombre, el Señor es semejante a nosotros, pero excepto en el pecado. Él es sin pecado. Él tomó un cuerpo, dice la palabra de Dios, semejante al nuestro, para llevar en ese cuerpo nuestros pecados y nuestras rebeliones y entregar su vida allá en el Calvario. Pero Él fue sacrificado sin tener pecado, sin tener una relación con el pecado. Y en cuanto a Dios, dices, es uno con el Padre. No hay ninguna diferencia entonces. En cuanto a Dios, es uno con el Padre. Si nosotros vemos al Señor Jesucristo, estamos viendo entonces a Dios mismo a través de Jesucristo. Como referencias a este punto doctrinal podemos ver también en el Evangelio de Juan 4:21 y en el 7:16 y en el 8:19. Y por eso continúa y dice, y el que me ve, ve al que me envió. Si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, estamos creyendo también en el Padre, estamos creyendo también en aquel que envió al Señor Jesucristo. El que me ve, dice, ve al que me envió. Al observar y meditar, experimentar la hermosura de Jesucristo, nuestro Señor, su persona y su palabra, de sus obras, nos percatamos de que vemos a Dios mismo con nosotros. Al ver al Señor, al ver sus palabras, a ver lo que Él hizo, en lo que Él derramó en la cruz del Calvario, estamos viendo entonces a Dios mismo con nosotros. Dios manifestado en carne hacia nosotros. Al ver a Cristo vemos cuán bueno es Jehová para con todo, y la ternura admirable de Dios revelado en Cristo. Cristo es el amor mismo revelado por el Padre para que nosotros seamos salvos. Y habrá quien no se satisfaga, dice la palabra, con ver a Jesucristo para ser feliz por toda la eternidad. Habrá alguien entonces que no está satisfecho al ver a Jesucristo para ser feliz por toda la eternidad. La felicidad del hombre no está en las cosas materiales, no está en la prosperidad, no está en el vivir con el mundo, sino solamente en Jesucristo el Señor. Hace falta alguna otra visión beatífica para poder creer en Él. No hace falta nada, conocer al Señor a través de la palabra. Podemos entonces ser saciados de nuestras aquellas necesidades espirituales y vivir una vida agradable, una vida constante con el Señor. El que no conoce a Jesús, el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Sabemos, si conocemos a Jesús, estamos conociendo al Padre revelado en Jesucristo, porque el Padre está en Jesús y Jesús en el Padre. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él resplandeció en la gloria de Dios en la faz de Jesucristo para nosotros, para el conocimiento de nosotros, para el conocimiento de todos los hombres que puedan venir delante de Dios. Todo el que contempla a Cristo con una mirada de fe es conducido al conocimiento seguro de Dios. Entonces debemos mirar al Señor con fe y creer en Él, y tendremos el conocimiento seguro de Dios. Cristo no es un embajador inferior al rey, no es un embajador inferior al rey como podemos ver en el mundo, en las autoridades, sino como un enviado igual al enviante. No hay ninguna diferencia. Entonces, si vemos al Señor, estamos viendo al Padre revelado en Jesucristo. Al creer en Jesucristo, somos puestos
en la más feliz situación posible para nosotros. No habrá ninguna felicidad más grande en la vida de un hombre y de una mujer cuando reconoce que Jesucristo es el Señor. No hay entonces ninguna situación de felicidad más posible para nosotros si estamos en el Señor. Yo, la luz, dice el Señor, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ya no habrá tiniebla en nosotros, no habrá tiniebla en las personas. Ya viviremos con la luz de Jesucristo. No hará nada oscuro en nuestra vida que no le agrade a Dios. Con esto se lo declarará primero el carácter de Cristo. Es la luz divina que ha venido a ser la luz del mundo. La luz divina que ha venido a ser la luz del mundo. Segundo, el consuelo de los creyentes, puesto que estos no permanecerán en tinieblas como los que se obstienen a rechazar la luz. En otro tiempo éramos tinieblas, cada uno de nosotros, pero hoy a través del Señor podemos vivir al lado del Señor, cerca de Él, en comunión con Él, y ya no habrá tiniebla en nosotros, y no hay tiniebla en nosotros, ni habrá tiniebla para todo aquel que crea en este día. Mas ahora somos luz en el Señor, porque la luz ha sido sembrada para el justo, para que no solo sea puesta en nuestro interior como un foco que alumbra lo interior, sino que también progrese y crezca en resplandor hacia los demás. La luz que hay en nosotros debe resplandecer hacia los demás, debe ser el camino, debe ser la luz para que otros vean en nosotros reflejado al Señor en nuestras vidas, siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen que es Jesucristo. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. A continuación vemos el tremendo peligro en que se hallan los que no creen. Al que oye mis palabras, dice el Señor, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, dice el Señor, sino a salvar al mundo. El mismo Señor dice: el que no crea mis palabras, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino he venido a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el último día. La palabra misma le juzgará por no creer, por rechazar el evangelio del Señor. ¿Quiénes son los que no se condenan, privándose a sí mismos de la vida y de la vida eterna? Los que oyen las palabras de Cristo y no las guardan. ¿Cuántas personas han escuchado la palabra de Dios y sin embargo no han querido abrir sus corazones para ser transformados, para que la luz habite en ellos, para que el Señor sea el dueño de sus vidas? La misma idea aparece en 1:12 y Juan 5:10 y 12. Nadie será condenado por incredulidad, a no ser que haya rechazado el mensaje de Cristo. Nadie será condenado por incredulidad, a menos que haya rechazado el mensaje de Cristo, el evangelio, la palabra establecida por el Señor. Cada ser humano será juzgado de acuerdo a la luz que haya recibido. Solo Jesús es el Salvador de todos los que se salvan. Hechos 4:12, incluso de los que no conocieron al Salvador por el nombre de Jesús, ya que en Hechos 4:12 el nombre significa no solo el rótulo, sino la persona del Salvador. ¿Cómo serían salvos si no los santos del Antiguo Testamento
los que en Hebreo 11 nos ofrecen una buena lista de aquellos que fueron redimidos. ¿En qué consiste la gravedad de esta incredulidad? En que todo el que no recibe las palabras de Cristo le está rechazando a Él mismo. Muchas veces las personas creen que rechazan a los que anuncian el Evangelio. Sin embargo, no se dan cuenta que están rechazando al mismo Señor Jesucristo, Verbo único del Padre, mediante el cual quedó consumada la revelación de Dios. Jesucristo, Verbo único del Padre, mediante el cual quedó consumada la revelación de Dios hacia los hombres. Siempre que se despliega el estandarte del Evangelio, ya no caben neutrales. El que no está con Cristo está contra Él. No hay neutrales, entonces somos de uno o del otro bando, pero no hay neutrales. El que no está con Cristo está contra Él. Lucas 11:23. La admirable paciencia y longanimidad del Señor. Yo no le juzgo, dice el Señor. Él juzgará todo en el último día, pero no este momento. Pero hasta entonces tiene otro oficio mejor que desempeñar el Señor. Ha sido enviado por el Padre para que el mundo sea salvo por medio de Él. Esa es la obra del Señor. Mientras no llegue el último día, Él no va a juzgar a ninguno todavía. Ha sido enviado por el Padre para que el mundo sea salvo por medio de Él, por medio de Jesucristo el Señor, que entregó su vida en la cruz del Calvario. Ha venido a ofrecer la salvación a todo ser humano. A ninguno ha rechazado el Señor el Evangelio y la palabra de Dios. La salvación del Señor ha sido ofrecida y será para todo el mundo. Es el hombre el que se cierra, el que no cree que hay un Salvador y que hay una vida que tenemos que dar cuenta ante Dios. De modo que el que no se salve no pueda sacarle a Dios el fracaso, sino solo a sí mismo por haber rechazado la salvación que Dios le ofrecía o le está ofreciendo en este día a muchos de los que puedan escuchar la palabra del Señor. La cierta e inevitable condenación de los que se hayan negado a creer. En el último día, en el juicio final, se llevará a cabo la gran revelación del justo juicio de Dios contra los incrédulos. Todo aquel que no crea, aquel que cierre el corazón, tendrá que presentarse ante el juicio de Dios. Tendrán quien le juzgue. No hay cosa tan temible como el abuso de la gracia del Señor y el menosprecio de la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. El Señor tiene paciencia y una y otra vez está declarando su palabra para que el hombre pueda abrir su corazón y reconocer que hay un Dios. No hará falta que el mismo Dios se levante para pronunciar sentencias. No hará falta que el mismo Dios se levante a pronunciar sentencia. En Apocalipsis 20:11 y sucesivamente, los muertos estarán de pie, es decir, ya resucitados para condenación delante del gran trono blanco. Pero fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. No se nombra aquí al Cordero para la exégesis de Mateo 25:41. El comentario ha dicho lugar mientras que el juicio de recompensa se nombra el tribunal de Cristo, Romanos 14:10. Las palabras del Evangelio proclamadas por el mismo Señor Jesucristo y fielmente expuestas por sus ministros, ellas serán las que se levantarán a juzgar a quienes escucharon la palabra de Dios
y no le prestaron atención o no le hicieron caso. Qué responsabilidad tan grande la de los que oyen el mensaje y no se convierten al Señor. Hay una responsabilidad entonces para todo aquel que ha escuchado la palabra de Dios y no ha recibido el mensaje de salvación. Por eso nadie sale o se retira de oír un mensaje en las mismas condiciones en que él entró. O se acercó a escuchar, o sale convertido o en camino de conversión, o sale más endurecido en su propio pecado y sin excusa alguna que presentar ante el gran trono de Dios. Allí entonces el hombre no tendrá excusa. Si escuchó la palabra, la rechazó, se convirtió o no se convirtió, tendrá entonces que presentarse ante el Señor y sin ninguna excusa por haber rechazado el mensaje del Señor. Allí estará la palabra de Dios como juez suficiente para juzgar a todo aquel que recibió o escuchó la palabra de Dios. Nos parece muy sencillo muchas veces el que escuchemos la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios apela a nosotros como personas, nos habla al interior de nosotros y aquel convencimiento muchas veces lo rechazamos. Empezamos a evaluar nuestra vida y creemos que el evangelio es perjudicial para nosotros. No sabemos que estamos rechazando al mismo Señor Jesucristo y que un día tendremos que presentarnos delante de Él para ser juzgados. Que en esta mañana aquel que no ha sido convertido, aquel que no ha reconocido al Señor, si ha escuchado esta palabra, pueda meditar y pueda abrir su corazón para que el Señor pueda morar, pueda transformar y pueda santificar esa vida. Y cuando tengamos que partir de esta tierra, podamos estar cerca de Dios. Y cuando llegue el momento en que todos nos presentaremos, allí tendremos una oportunidad por haber reconocido al Señor en nuestras vidas y hacerlo el Señor de nuestras vidas. Que esta palabra pueda obrar poderosamente a través del Espíritu Santo en aquellas personas que no han reconocido al Señor todavía. No espere el día de mañana, porque el día de mañana no nos pertenece. Solamente nos pertenece el momento, hoy. Dice la palabra de Dios: si escucháis mi palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Que eso sea una realidad en la vida. Que cada uno de mis hermanos, mis hermanas, sean bendecidos en este día. Que esta palabra les pueda alentar, les pueda ayudar. No hay mejor privilegio y honor para nosotros como hijos de Dios. Si tenemos esta salvación, es lo más grande, lo más preciado para nosotros. Y debemos realizarla, debemos cada día glorificar el nombre de Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Si miramos al mundo, cuántas personas todavía no han reconocido al Señor. Y sin embargo nosotros muchas veces no sabemos agradecer al Señor por lo que Él nos ha dado. Que esta palabra le aliente, pero también le ayude a glorificar el nombre del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Señor por la iglesia para que pueda fortalecer la fe, la esperanza, la oración, la palabra en nuestras vidas. La oración puede transformar muchas vidas. Nosotros a través de la oración, que sabemos que hay un Dios real que se puede manifestar, entonces debemos orar para que los corazones se abran y la palabra del Señor pueda obrar en sus vidas. También vamos a orar por nuestras autoridades, porque todavía este virus está en nuestro medio, está en nuestro país y está en el mundo entero. Y necesitamos orar, necesitamos clamar al Señor. Amado Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, Señor,
porque somos privilegiados, Padre amado, de ser llamados tus hijos, de ser llamados tu pueblo. Un día hablaste a nuestro corazón, abriste nuestra mente, Señor, para que pudiéramos recibirte. Y hoy somos tu pueblo, Señor, y anhelamos, Padre amado, en nuestra mente, en nuestro corazón, que otras personas puedan también ser transformadas y creer en ti, y puedan glorificar tu nombre, y puedan tener este privilegio y honor de ser llamados tus hijos, amado Dios. Señor, que tu palabra cale fuertemente en aquellas vidas que puedan escuchar este mensaje para salvación de sus vidas. No hay mejor decisión del hombre en este mundo, Señor, de reconocerte como Dios y Señor de sus vidas. Padre, también oramos por la iglesia, para que la iglesia sea fortalecida, sea renovada en la fe, en la comunión, en la esperanza, en la llenura del Espíritu Santo, que pueda haber oración, que pueda haber lectura de tu palabra, Señor, que la oración suba como un perfume agradable delante de tu presencia. Tenemos mucho por qué orar, Señor, para que las vidas se salven en este tiempo, Señor. Tenemos que orar por nuestra patria, por todo este virus que todavía está en nuestro medio y está en el mundo entero, Señor. Oramos, Padre amado, para que este virus pueda cesar. Y nuestras autoridades, bendecimos nuestras autoridades, para que crean en ti, Padre amado, para que todos los planes que se lleven adelante, Padre amado, sean, Señor, de bendición para nuestra nación. Bendecimos los recursos de este país, para que pueda alcanzar y pueda ser también extendido a todas las personas que necesitan, que por todas las cuarentenas muchos han quedado sin trabajo, han perdido la fuente de trabajo, Señor. Que esas personas sean bendecidas a través de los recursos de esta nación. En el nombre de Jesús, bendecimos nuestra nación, bendecimos este país llamado Chile, Padre amado. Rogamos también por el mundo entero, por todas estas naciones, Señor, que tienen menos recursos y que se les hace muy difícil poder adquirir las vacunas para poder vacunar a la población, Señor mío. Que se sigan abriendo esos países que están donando vacunas, Señor, para que este virus pueda realmente cesar en tu tiempo, Padre amado, en el tiempo que tú has señalado, Señor. En el nombre de Jesús, glorificamos tu nombre en esta mañana y te alabamos, Señor, porque eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Gracias, papá. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amadas hermanas y amados hermanos. Amén y amén.